Hoy, para finalizar esta serie de mensajes, quisiera hablar respecto de la humildad y cómo la humildad es capaz en el Señor de poder vencer la rebeldía. Y yo no manejo, es decir, yo no conduzco, pero si hay algo que siempre escucho a las personas que han recibido un parte por alguna infracción que han cometido, tienen un reclamo y aunque sea pequeño, reclaman. Y es el siguiente. No sé, de repente analizan su forma de actuar, la situación en la cual le pusieron el parte, ven el velocímetro y de repente uno dice no iba tan rápido, ven la intención del corazón incluso, que muchas veces cuando a las personas que le han cursado un parte dicen pero si yo no quería hacer esto. Y de una otra manera, en nuestro corazón está esa necesidad o esa frase que dice yo no merecía esto, yo no soy merecedor de esta infracción cuando soletemos cometer infracciones. De hecho, también me ha tocado escuchar frases como yo no me voy a presentar. ¿A cuánto alguna vez por alguna infracción, por muy pequeña que sea, de repente llegan estas situaciones judiciales a la casa o de repente el juez lo llama o los carabineros avisan que hay una situación judicial y de repente a mí me ha tocado escuchar personas que dicen no, pero es que yo no hice nada, pues yo no me voy a presentar. ¿Pero te van a poner una multa? No, de ahí me la saco. Así he escuchado y conversado con personas que se enfrentan así a la ley. Porque nuestro corazón nos dice que nosotros no merecíamos eso. Nuestro corazón no es capaz de considerarnos como lo que realmente somos y pensar que por muy pequeña que haya sido la infracción, la cometimos. Y por algo nos cursaron un parte. Ahora quisiera ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando vemos la impunidad con la cual las personas hoy en día asaltan, roban, asesinan? Y vemos que simplemente cuando estos delincuentes actúan, su corazón testifica que realmente hay una negación a obedecer el llamado del juez. Hay una negación a dejar que la justicia actúe. Y es que piensan de sí mismos de la manera incorrecta. Mi justicia prevalece. Cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles de la vida. Hoy en día están de moda los portonazos. Vemos personas como nosotros que tomando en sus manos la libertad de atacar a otro van y dañan. Pero ellos se sienten en tal libertad de saber que hay una justicia que los va a juzgar, pero su corazón testifica solo de decir yo no soy merecedor de que la justicia me juzgue. Yo tengo mi propia justicia y en mi propia justicia esto que estoy haciendo no es malo. ¿Qué pasa? ¿De qué nos testifica eso, hermanos? Que el ser humano, en todas sus condiciones, no es capaz, sin la ayuda del Espíritu Santo, de considerar su corazón y examinar lo que realmente es y lo que realmente somos, hermanos, sin Cristo. De una u otra forma, la rebeldía podría resumirse en la siguiente frase. Yo no soy lo que usted dice. Yo no hice lo que usted dice que yo hice. Yo no soy lo que usted dice de mí. Yo no hice lo que usted está diciendo que yo hice. Y usted dirá, no, pero pastor, de una u otra manera la justicia juzga y aunque diga eso, pero yo estoy hablando de una intención del corazón. De lo que nos guste o no, nuestro corazón testifica. Porque para el ladrón, para el homicida, lo que él hace no es una injusticia. Es parte de su modelo de justicia y de vida. Y le dice a la justicia en su cara y al juez, lo que tú dices que yo quebré la ley, tú dices que yo le hice daño a alguien. No, yo no lo hice. Eso es lo que le está diciendo su oscuro corazón. Y aunque ese ladrón, homicida y cualquier situación que nos toque enfrentar termina diciendo, ya, ok, quebranté la ley, su corazón, sin Cristo, sigue diciéndole, revélate, revélate, revélate. No hagas caso al llamado del juez. No te presentes hoy día. No vayas. Es que me van a poner un parte, me van a poner una multa. No importa, ahí nos arreglamos y la pagamos. Pero tú no mereces estar delante de ese juez. Hay personas peores que tú. Se fija cómo trabaja nuestro corazón. Dios desea que la humillación, su ejemplo,
pueda vencer nuestra rebeldía. Y hablo de nuestra rebeldía porque en pequeñas y grandes cosas cada uno de nosotros somos rebeldes. Y rebeldes contra el Señor. Ni siquiera me estoy refiriendo a relaciones de pareja, de padres e hijos, no. Rebeldes contra el Señor. El apóstol Pablo está hablando en Filipenses en el texto que vamos a compartir. Y antes de poder hablar un poquito de lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién me podría acompañar en la lectura el día de hoy? ¿Alguien que pudiera leer el texto en voz alta? ¿Sí? Hermano César, muchas gracias. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Gracias, Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte que este tiempo que tú nos permites compartir las Escrituras, tú puedas infundirle a nuestro corazón, Señor, una nueva fuerza. Sabemos que siempre que nos enfrentamos a estos temas, Señor, la rebeldía, la humildad, Señor, y somos capaces de ver en la sociedad también un ejemplo, un modelo de cómo nuestro corazón suele funcionar, aunque ninguno de nosotros pueda que sea un ladrón, un homicida, un abusador, pero en pequeñas cosas, Señor, también nosotros nos rebelamos en contra de tu justicia y no queremos presentarnos delante de ti cuando tú nos llamas. Mas Cristo nos da un modelo de humildad, Señor. Él teniendo mucho de qué jactarse, Él teniendo mucho de qué aferrarse, Señor, lo tuvo en poco, para hacerse como nosotros, tomar forma de siervo y dar su vida por nosotros. Señor, que esta verdad que las Escrituras nos comparten en esta mañana puedan ser, Señor, para nosotros vida, Señor. Un agua que nos pueda vivificar. Yo lo necesito, Señor, con todo mi corazón, Señor. Yo te lo ruego, en el nombre de Jesús, que pueda usarme, Señor, para tu gloria y alabanza, y que este hombre pueda menguar y ser nada, para que tú, Señor, puedas recibir, Señor, todo loor, toda honra, toda alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. El apóstol Pablo, cuando nos enfrentamos a este texto que hemos leído en Filipenses, en donde él llega a describir de tal manera la experiencia de la encarnación del Salvador, en donde le da la razón para poder rendirse en obediencia y morir en la cruz, estamos viendo a un apóstol que se dirige a una iglesia amada, la iglesia en Filipos, una iglesia que le causaba alegría, una iglesia en la cual él se veía con la necesidad de una exhortación a la perseverancia. Y el apóstol Pablo agradece a Dios por los hermanos de Filipo y lo hace constantemente. Su oración es un ruego por la perseverancia y la firmeza en el carácter que ellos deben tener respecto de Cristo. Y esto le producía al apóstol Pablo alegría. Y Pablo aborda esta realidad de exhortar a otros a la perseverancia con transparencia, porque habla del rechazo que el mundo tenía a causa de la misión que él estaba llevando a cabo. Pablo estaba en prisiones. Así describe la carta de los Filipenses, la carta a los Filipenses, la situación que Pablo estaba viviendo. En mis prisiones, le escribe el apóstol Pablo. Pero a pesar de estas prisiones, él insiste con aquellos filipenses y le habla respecto de su ejemplo. Les manda a mirar el ejemplo que él les da sobre la persecución, sobre el dolor, y que ellos sean partícipes también de esta realidad que él les está tocando vivir. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Amén. Para nosotros, que esta mañana también sea esa arenga del apóstol Pablo, algo que pueda vivificarnos. El Señor entonces anima y nos anima a nosotros también a padecer por su causa. Pero vamos a entender que el tema de padecer por Cristo va mucho más allá de las tribulaciones, angustias, enfermedades o cualquier tipo de circunstancia que nos toque enfrentar. No solo las persecuciones del tipo social o religioso, aquí principalmente los cristianos eran perseguidos por adherir al movimiento de Jesús, en donde se identificaban y el imperio o quien estuviera de turno les perseguía. Pero Pablo insiste en esta verdad. Pero la principal exhortación
que nos encontramos en este primer capítulo y en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, la principal exhortación es a enfrentar la batalla interna que cada uno de nosotros rinde, de poder hacer la voluntad de Dios y rendirnos a Él. A eso el Señor nos está llamando en esta carta. No es simplemente tribulaciones externas, sino que habla del corazón. Por eso que el texto que leíamos dice, haya pues en vosotros este sentir. Y habla del sentir que tuvo Jesús. Hay una batalla en el corazón, hay una batalla contra esa rebeldía natural. Recuerden en el Edén, Adán y Eva, nuestros primeros padres, como dice las cartas en las cartas paulinas. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos no fueron capaces de humillarse y considerar lo que ellos eran, sino que quisieron ser como Dios y más. Entonces, queridos hermanos, que esto pueda animarnos a fortalecernos en Cristo. Que esta exhortación del apóstol Pablo a obedecer al Señor pueda hacer considerar en nuestro corazón nuestra necesidad. Pablo hace un giro en su exhortación. Y más que un giro, él conduce su exhortación de manera sabia, inspirado por el Espíritu Santo. Porque ya al partir hablando de él mismo, dirige la mirada de sus lectores hacia Jesús. Y gloria a Dios que el apóstol Pablo es obediente a la obra del Espíritu Santo y nos hace reflexionar en la obediencia de Cristo. Y hoy somos animados de manera particular también nosotros a poder considerar el sentir que hubo en Cristo, que se ve reflejado en su encarnación, claro que sí, en su nacimiento, el cual le conduce a Jesús constantemente a la obediencia. No hay espacio en Cristo para la rebeldía. Y quisiera que hoy pudiéramos examinar este texto, hermoso texto que está en Filipenses, para que nuestro Señor nos ayudara a cada uno de nosotros, principalmente al que tiene el privilegio y la bendición de poder hablar con ustedes esta mañana, a poder permitir que nuestra humildad, y humildad es sinónimo de humillación, nuestra humildad pueda vencer nuestra rebeldía. Que tomemos el ejemplo de Cristo esta mañana. El versículo 5 y 6 nos hablan de la disposición del corazón. Y dice el texto que en nosotros debe haber una disposición. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual también siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Un texto que quizás no merece mayor explicación. Un texto que nos habla de dos cosas importantes que no podemos dejar ir. La primera es que tenemos que tener una disposición a pensar. Y la segunda es que ese pensar tiene que ser pensar en Dios. Tiene que haber una disposición a pensar en nosotros, a reflexionar. Cuando la Biblia dice, haya pues este sentir, el sentir es ejercitar la mente. Eso significa, eso hizo Cristo. Él pensó, Él tuvo un sentimiento en su corazón profundo. No fue una obediencia externa. Nosotros no logramos ser humildes a causa de la obediencia. Somos obedientes a causa de la humildad. No es el rigor de nuestra disciplina lo que nos va a hacer humillarnos delante de Dios. Eso es lo que el texto nos dice y lo que la Biblia nos revela. De repente nosotros entramos en una batalla interminable de a través del rigor, de la obediencia, de cosas externas, conseguir que el Señor quebrante nuestro corazón. Ya voy a obedecer, y nuestro corazón sigue tan duro como al principio. Y Dios nos está diciendo en su palabra, porque para que puedas ser realmente obediente a mí, tu corazón primeramente tiene que ser quebrantado. Tu corazón tiene que disponerse a poder ser siervo. Como Cristo fue siervo, como nuestro Señor sigue siendo siervo, hermanos. Y como nuestro Señor cuando venga en gloria y majestad, como dice una de las parábolas, ¿qué es lo que va a hacer Él con nosotros? Servirnos la mesa. Así dice la Escritura, Él no se va a venir a sentar a la mesa para que nosotros le sirvamos, sino que el texto dice que Él le va a servir, nos va a servir a nosotros. ¡Qué maravilloso! No vamos a tener ni siquiera espacio para echar nuestras coronas delante de Él. No, Señor, no lo hagas tú, soy indigno. Él lo va a hacer, porque es parte de su naturaleza. Él es siervo. Él es el ejemplo de la humildad para nosotros. Y en esta mañana debemos considerar este sentir, esta disposición interna que tuvo Jesús y que tiene Jesús. Su ser se entregó. Él no consideró su excelentísima
y suprema condición como un impedimento para poder hacer lo que Él hizo. Jesús no considera su situación en la cual Él, siendo Dios, no la considera un impedimento para humillarse por nosotros. Porque Jesús, y lo he repetido quizás muchas veces, Jesús no se humilla solamente al tener que morir en la cruz como murió. Jesús se humilla desde el momento en el que Él nació, al hacerse como nosotros, porque ser humano es humillante. Ser humano caído es humillante. A Dios gloria, que Dios se humanó. Él se hizo hombre. Su nacimiento testifica de esa verdad. Y tenemos la esperanza de que Jesús llegó a la cruz como tenía que llegar, como este texto dice, se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La palabra del Señor entonces nos invita a pensar en Dios. La seguridad del llamado del apóstol Pablo reside en la obra de Jesús. Abro comillas para expresar la siguiente idea. Ya que Jesús hizo una obra en ustedes, dispongan su corazón, ejerciten la mente en la humildad. No se aferren a lo que son. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a lo que somos? Con tanta facilidad, con tanta libertad. Nos aferramos a lo que somos. Y esa disposición de no aferrarnos a lo que somos es lo que nos permite de forma concreta despojarnos. El Señor da a la luz ese milagro que Dios obra desde el principio de la historia. Milagro en el cual vemos al hombre deshaciéndose de sí mismo, a Dios quebrantando la voluntad del ser humano. Vuelvo a repetir algo que siempre digo. Yo creo que no hay milagro más grande que la voluntad del ser humano, que es tan férrea, Dios la pueda quebrantar. Y Él lo hace. Él lo hace con nosotros. Entonces, algunas preguntas para poder avanzar en el texto que estamos predicando esta mañana. ¿Se ha dispuesto usted a pensar quién es usted? Porque Jesús nos da ejemplo. Él se dispuso a pensar en sí mismo. Decir, yo soy Dios. Pero yo no voy a aferrarme a esto porque voy a ser siervo. Y no tengo problema en despojarme. Despojarme, no deshacerme de mi naturaleza divina, sino despojarme, tenerla en poco. Valorarla, pero tomar nuestra naturaleza, tomar nuestra semejanza. ¿Se ha puesto a considerar quién es usted? Otra pregunta. ¿Ha decidido no dejar que su imagen de sí mismo sea un obstáculo para despojarse? Cada uno de nosotros tiene una imagen de sí mismo. Yo soy así, yo soy asá. ¿Se acuerdan la introducción que hacíamos respecto de los delincuentes? No, yo no robé, yo no hice esto, yo no maté. Y aunque sea claramente lo que hicieron, su corazón testifica. Su negarse a la ley testifica de que en el fondo ellos están dispuestos a otra cosa distinta a la que Dios ha dispuesto. Entonces, si Jesús, siendo Dios, se dispuso a pensar, usted y yo debemos disponernos a pensar, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Y principalmente, aprovechando este tiempo que tenemos en tanta confianza, ¿quién soy yo sin Cristo? ¿Qué tengo yo sin Cristo? Y luego también pensar, Señor, ¿será la imagen que tengo de mí mismo la que me está impidiendo acercarme a ti? ¿Será la imagen que yo tengo de mí mismo la que está siendo el obstáculo que no me permite disfrutar de tu amor, de tu misericordia? ¿Será el ejemplo de Jesús en esta mañana para nosotros digno de seguir, donde la Escritura dice que hay en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Que Él fue y es de Dios. Pero Él no estimó ser igual a Dios como cosa, algo que se aferró. No se agarró a algo. Él podría haberse agarrado. Pero no lo hizo. Y nosotros. El texto en el versículo 7 avanza y nos habla de que esta disposición del corazón tiene que también transformarse en una acción. Dice el texto que esta disposición del corazón de Jesús, de despojarse, se transformó en esto, sino que se despojó de sí mismo, no se aferró, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Jesús no solamente se queda en una, perdónenme que ocupe esta palabra, en una volada. No está así, voy a humillarme y voy a bajar a la tierra y hacerme hombre para salvarlo. Hay una consideración del corazón profunda, que si nosotros no somos capaces de hacer en nuestra vida y pasamos por los estadios de nuestra vida con mucha liviandad, no vamos a poder tener esta actitud de Cristo que se transformó en una acción concreta. Jesús no se quedó en las intenciones y en considerarse a sí mismo. No voy a valorar que soy como Dios. Él actuó. Dice la Biblia que Él se despojó. La humildad del corazón de Jesús se tradujo en un hecho concreto. Él se hizo hombre. Y es lo que hoy día recordamos, hermanos. Por eso que cuando leemos estos textos uno dice, pero ¿y dónde habla del nacimiento de Jesús? Habla del nacimiento de Jesús. Claramente este texto nos habla de la encarnación de Dios. Él se humilló haciéndose hombre. Y Él no se hizo hombre bajando en una nube, apareciendo de repente en la historia. No nació de la tierra, sino Él nació de una virgen. Tomó nuestra forma, tal cual como nosotros somos. Para darnos un mensaje profundo al corazón. Él se hizo siervo del Padre, siervo de los hombres, hermanos. Dios siervo de los hombres. Tomó semejanza, y es muy importante que nosotros reflexionemos respecto de esto. Él tomó nuestra semejanza. No fue un hombre que tomó semejanza de Dios para tomar nuestro lugar. Es una intención que nace en el corazón de Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Hoy día, ¿cuándo era que cantaba la canción Amor esa por mucho tiempo busqué? ¿Anoche? ¿Hoy día en la mañana? Pensaba en esa canción, que a muchos de nosotros nos gusta. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y nuestro corazón ¿A dónde, hermano? ¿Cuándo buscamos a Dios? Por mucho tiempo busqué, nunca. Nosotros la Biblia así testifica, íbamos en un camino totalmente contrario. Yo no busqué el amor de Dios, ahí está el amor que buscaba y me confortó. No fue así. Nosotros buscábamos y buscamos otro tipo de amor, otro tipo de placeres. Pero Dios se mete en nuestra vida contra nuestra propia voluntad. Para poder mostrarnos realmente que en este mundo tan terrible, hoy en día vemos las noticias, vemos tantas cosas, hermanos, y pareciera ser que no haya esperanza, y Jesús brilla. Una vez más vuelve a brillar en nuestros corazones y a ponernos su ejemplo. Y decirnos que hay esperanza. Y decirnos que no éramos los que le buscamos, pero Él sí nos buscó a nosotros. Y eso quebrantó nuestra voluntad. Y eso nos permite a nosotros estar esta mañana acá. Y poder escuchar la palabra del Señor que conduce nuestros corazones una vez más a aquel que se despojó de sí mismo. Este acto trinitario maravilloso. Una obra del corazón de Dios. Así también, al igual que Cristo, nosotros somos llamados a examinar nuestra condición y a ver realmente que tenemos mucho más que despojarnos. Tenemos que deshacernos de nosotros mismos. Para poder tomar forma de siervo, como dice la Escritura. La reflexión, hermanos, es simple, pero esencial. Si Cristo se vio a sí mismo siendo Dios y no lo tuvo como un impedimento, no dejó que su grandeza fuera motivo de algo a que aferrarse, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Esa es la fuerza del texto y esa es la fuerza de la intención del apóstol Pablo. Al hacer yo le puedo llamar así, esta forma poética de hablar del nacimiento de Jesús. En donde Él nos confronta y nos dice, si Jesús, rico, grande, no estimó eso, ¿cuánto más tú, Francisco, pecador, rebelde contra Dios? Pero Señor, no he hecho cosas tan terribles, yo conozco tu corazón, conozco los lugares más oscuros de ti, en donde te rebelas contra mí y yo venzo tu rebeldía. ¿Cuánto más tú tienes que considerarte y despojarte de ti mismo? Pero insisto en este mensaje que solemos compartir en nuestra iglesia.
Insisto que esto es algo que no va a suceder de la noche a la mañana y que es algo de lo cual yo no lo puedo convencer con multitud de palabras, sino que solamente Dios puede hacer la obra en su vida y en la mía. El Espíritu Santo transforma nuestros corazones. Señor, transforma nuestros corazones en esta mañana. El encuentro con nuestra naturaleza, amados hermanos, nuestra naturaleza no regenerada, debe conducirnos por medio de la obra del Espíritu Santo a estimar a Dios y a anhelar lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Pregunta: ¿nos hemos deshecho de nosotros luego de pensar y darnos cuenta de nuestra necesidad? Nos hemos deshecho de nosotros, nos hemos despojado de nosotros, hemos dejado nuestra imagen a un lado al darnos cuenta de lo que realmente somos sin Jesús. Porque recordemos que así como la palabra de Dios nos exhorta en esta primera parte, en el versículo 5 y 6, a tener el sentir de Cristo, el cual no consideró valioso, no tuvo en estima el hecho de ser igual a Dios. Como dice la Escritura, como algo a que aferrarse. Ok, hemos podido llegar a este punto de mirar nuestro corazón y decir: sí, Señor, la verdad es que la Escritura me echa al agua, soy un pecador, el mundo va por donde va, sí, lo considero, lo pienso, lo reflexiono, estimo. Pero Jesús dice, la palabra de Dios dice de Jesús que Él no solamente se quedó en esa actitud, sino que Él consideró su imagen y se despojó de sí mismo. Ahora usted dirá: ¿entonces Jesús era malo que tuvo que deshacerse? No, es que ahí es donde está la paradoja. Y ahí es donde está la insistencia del texto. En donde nos dice, si Él siendo perfecto no estimó su perfección, ¿cuánto más tú siendo imperfecto no dejas tu imperfección a un lado y vienes a Jesús? Y lo abrazas, porque Él está ahí. Dice la palabra del Señor que Él está con todos aquellos que se acercan a Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nosotros no tenemos autoridad para ser nuestros propios guías. Vamos a Dios. El versículo 8 dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Terminamos con esta parte del texto que nos habla de la perseverancia. La humillación no es solo la obediencia, sino que en el texto la obediencia conecta la condición humana con la actitud, con la disposición que Jesucristo tuvo para morir. La obediencia lleva a Jesús a algo eficaz y hace eficaz su muerte. El ser hombre le permitió obedecer. El énfasis del texto acá es que Él obedeció la ley, la voluntad de Dios para morir. No que obedeció al morir. Ahora me tomo el tiempo para explicar lo que estamos compartiendo. Estamos terminando el mensaje de esta mañana para luego poder hacer una oración de gratitud y prepararnos para lo que vamos a tener esta mañana, nuestra celebración de Navidad, que va a comenzar a las 11:30. Pero a Dios gracias damos porque pudimos comenzar tempranito y tener este culto de adoración al Señor, en el cual estamos hablando respecto de cómo la humildad es capaz de vencer la rebeldía. Y veíamos en Cristo un hombre, porque Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, que tuvo una disposición en el corazón, pero que no solo dispuso su corazón, sino que Él actuó. Se consideró a sí mismo, pero dijo: no, yo me despojo de esto y tomo forma de hombre. Nace. Hoy recordamos el nacimiento de Jesús. Pero esta actitud que puede ser inicial en usted y en mí, en Jesús se transforma en un acto de perseverancia. Porque el texto que leíamos decía: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que siempre recordamos. Nosotros sabemos que el hombre de pelo largo con corona de espinas,
Algunos le dicen el flaquito y le llaman de distintas formas. Pero ese hombre es el mismo niño que está en el pesebre. Ese hombre es el mismo niño que crece para dar su vida y marcar dos fechas importantes en nuestro calendario, por lo menos en nuestro país en el cual descansamos. 25 de diciembre y Semana Santa. Lo que el texto nos dice es que este Jesús todopoderoso fue obediente. Y la obediencia no es solamente haber muerto en la cruz, sino que él toda su vida fue obediente. La perseverancia es y fue una señal de la genuina divinidad del Salvador y su calidad, la calidad del sacrificio que él presenta en la cruz. Este sacrificio perfecto, digno de recibir la justicia de Dios por nosotros. Junto con estas realidades, la obediencia hasta la muerte implica en Jesús que Él es un ejemplo para cada uno de nosotros. Obediencia hasta la muerte. Hay algo que siempre compartimos, queridos hermanos, amigos que nos acompañan esta mañana, y que es importante puntualizar al ya acercarnos al final de esta reflexión. Y es que nosotros en Semana Santa recordamos que Jesús murió en una cruz, desangrado, lacerado su cuerpo. Pero usted y yo debemos reflexionar que Jesús no podría haber llegado a la cruz si Él no hubiera sido obediente toda su vida a la voluntad de Dios y hubiera cumplido la ley que nosotros no cumplimos. Por eso es que el sacrificio de Jesús tiene una connotación tan importante y tan poderosa para tu vida y para mi vida. No es el hecho que Jesús llegara a la cruz, ya, ahora voy a ser obediente, voy a morir aunque no tenga que morir, voy a hacerlo injustamente, no. Él se ganó el morir. Qué maravilloso sentir eso. Él obtuvo, Él fue digno de morir. Eso es lo que el texto nos dice y nos confronta. ¿Tú eres digno de morir por tus propios pecados? Claro que no. Claro que no. Pero Dios en su bondad y en su misericordia, en esta maravillosa historia nos comunica su inmenso amor. Una historia que es más que un ejemplo. Es una historia de una realidad que nosotros vivimos cada día. Amados hermanos, no vemos a Cristo echando en cara sus milagros, su obediencia a Dios como cosas a las cuales Él se aferró en vida. Su disposición al corazón, en su corazón es la respuesta sanadora constante a nuestra rebeldía. Si nuestra pregunta hoy es, ¿por qué no puedo obedecer a Dios? ¿Por qué me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Cuando predicamos en las calles, siempre enfrentamos a la gente y le decimos, ustedes seguramente leen los 10 mandamientos y de todos ellos difícilmente alguno los cumplirá a cabalidad. Yo también. Ser cristiano o seguir a Cristo no es ser un santurrón de iglesia, sino que aquí venimos personas enfermas, que hemos encontrado un remedio, que hemos encontrado esperanza y que cada día reflexionamos en lo que somos sin Cristo y agradecemos porque Él nos da nueva vida que a veces se ve enfrentada con nuestras rabietas, con nuestras infidelidades, con nuestros malos deseos, pero ahí está Dios obrando en nosotros con misericordia. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio para usted y para mí. La respuesta está en nuestro corazón. Reconozcamos constantemente que estamos necesitados de Dios y no de nosotros mismos. Amados hermanos, Dios en este pasaje que hemos leído nos confronta con nuestra realidad en Adán, cómo él se rebeló contra Dios, cómo él se comparó, como dice el Génesis. Porque la Biblia dice en el Génesis que Adán y Eva se consideraron y se dieron a la tentación cuando la serpiente les dice, pero si no van a morir, sino que van a ser como Dios. ¿Qué hubo en el corazón de ellos? No valorar lo bueno que Dios había hecho por ellos, que fue hacerlos a su imagen y semejanza. No dioses, pero a su imagen y semejanza. Así también nuestro corazón se rebela en contra del Todopoderoso. Pero el sentir de Cristo es la humildad que se expresa con destellante luz en su nacimiento, en su encarnación.
Su nacimiento es el acto concreto de no estimar el ser igual a Dios. Gracias, Señor. Su obediencia perfecta es el reflejo de un corazón humilde, constante, que lo lleva a morir en la cruz. Hay una historia, un viaje, un destino. Hay victoria. Jesús es un pensamiento, es más que un pensamiento. Él es acción, es más que acción, es perseverancia. El sentir que hubo en Cristo Jesús fue lo que le llevó a la obediencia. El apóstol no nos llama a una obediencia dogmática, estéril, fingida, sino que en esta mañana a todos los que han podido quizás estar un par de minutos con nosotros, nos llama a considerar el llamado que Él nos hace a través de su nacimiento. No por medio de una obediencia, como lo decía, estéril, sino de una obediencia que es infundida por un corazón humilde. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana, que nuestro buen Dios prepare nuestros corazones para poder encontrarnos con Él. Agradezco el tiempo que hemos tenido para poder compartir la palabra de Dios y tener este culto, este pequeño culto de adoración y alabanza a nuestro Señor. Y Dios sea obrando perseverancia en nuestros corazones. El sentir que hubo en Cristo es posible. Él dio su vida por ti y por mí, para que eso que nos parece imposible, esta mañana en nuestras vidas se pueda transformar en una realidad. Quisiera invitarle a los que pudieran, nos pusiéramos de pie, pudiéramos hacer una oración de gratitud a Dios, para luego ya comenzar a prepararnos para lo que va a ser nuestra celebración de Navidad. A las 11:30 de la mañana, en punto, vamos a estar comenzando nuestra celebración de Navidad, la cual vamos a estar cantando himnos navideños, viendo las presentaciones de nuestros hijos. Que eso sea un motivo de alegría para nosotros en esta mañana. Estamos muy contentos de poder recibirle en nuestra iglesia. Señor, queremos darte gracias esta mañana por poder estar juntos.